Hola alumnos de grado séptimo, vamos a iniciar con nuestra clase de biología. La clase va a estar compuesta por el tema desarrollado en la actividad número 5 y la actividad número 6, para que puedan efectuar el debido desarrollo de cualquiera de las dos actividades. Entonces vamos a iniciar con el tema de disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Entonces, una de las características más importantes del sistema inmunitario es la capacidad de reconocimiento de lo propio frente a aquello que se le hace extraño a nuestro organismo. Y esta capacidad se conoce con el nombre de tolerancia. Entonces, chicos, cuando nuestro sistema inmunitario percibe que algo extraño está sucediendo y él va a actuar, entonces la tolerancia se ve afectada, apareciendo distintos tipos de enfermedades. Esas enfermedades son conocidas como autoinmunidad, inmunodeficiencias o hipersensibilidad. La autoinmunidad es aquella que se da cuando nuestro organismo empieza a ocasionar una alteración en aquello que nuestro mismo cuerpo produce o que nuestro mismo cuerpo presenta. Entonces, los mecanismos de control existentes en el organismo no actúan correctamente, de forma que un linfocito o un anticuerpo reconoce como extrañas a algunas células o moléculas de nuestro propio organismo. Algunas enfermedades que se dan por efecto de la autoinmunidad es la artritis, el lupus y la psoriasis. Enfermedades por inmunodeficiencias. Entonces, dentro de este grupo encontramos aquellas enfermedades que son producidas por la falta de actuación de nuestro sistema inmune. Acá encontramos una enfermedad denominada como inmunodeficiencia severa combinada. Esta enfermedad se da en los bebés recién nacidos, o sea, las personas nacen con esto y es muy grave porque, ¿qué significa? Que ellos van a ser propensos a cualquier virus o bacteria que se encuentre en el ambiente. Estas inmunodeficiencias se dividen en inmunodeficiencias primarias y secundarias. Esta enfermedad pertenece a un tipo de inmunodeficiencia primaria. Entonces, ¿por qué se da? Se produce por una alteración genética que lleva a la producción defectuosa de linfocitos T, B o de ambos. Y esto es lo que produce que este cuerpo o este organismo no sea inmune a ciertos virus y bacterias. ¿Cuál es el tratamiento que se hace con estas personas que presentan esta alteración? Pueden existir tres formas. La primera, que es suministrar agentes antimicrobianos como anticuerpos, otra que es el trasplante de médula ósea o finalmente el aislamiento total del enfermo en un recinto estéril. Ya encontramos como inmunodeficiencia secundaria o adquirida, aquella se llama así porque ya es adquirida durante la vida del organismo, la vida del ser humano. Entonces aparece a lo largo de la vida del individuo como consecuencia de algunas infecciones víricas. Entonces dentro de esto encontramos enfermedades como el SIDA, otras que se dan por pérdidas de proteínas, malnutrición, enfermedades que afectan el sistema inmune como la leucemia o algunas que son derivadas de de tratamientos médicos como por ejemplo los trasplantes. La hipersensibilidad. Entonces esta hipersensibilidad es una disfunción del sistema inmune. ¿De qué se da? Debido a que se produce una respuesta inmune frente a una sustancia que nuestro organismo está inocua a ella y no la reconoce.
entonces no puede procesarla. Dentro de esta hipersensibilidad, entonces esta reacción que se desata es conocida como alergia. Y pues acá tenemos algunos alérgenos. Dentro de esos alérgenos encontramos personas que no son tolerantes al huevo, al gluten, a los moluscos, a los crustáceos, a algunos pescados, a la soya, a lácteos, a la mostaza, a algunos granos, cereales. Eso depende del organismo. Entonces, esta hipersensibilidad se puede dar de dos formas. Una hipersensibilidad inmediata y otra que va a ser un poco más lenta. Entonces, esta inmediata puede recibir el nombre también de shock anafiláctico. Entonces se produce un aumento de la permeabilidad en los vasos sanguíneos. ¿Y qué nos produce? Entonces nos puede producir una subida de la presión arterial, nos puede producir un problema respiratorio, entonces se puede dar ya sea asma o asfixia y pueden aparecer algunas contracciones en la zona intestinal. Ahora vamos a ver la hipersensibilidad retardada. Entonces se denomina así porque aparece varias horas después o incluso días después. ¿Cómo se da? Es producida por el ataque de linfocitos T cuando un alérgeno es transportado por la sangre a distintos tejidos. Entonces podemos ver una situación denominada como anafilaxia. ¿En qué se traduce esto? Se nos puede dar pérdida de conocimiento, hinchazón de la lengua o incapacidad para morder, para masticar y una hinchazón de los tejidos de la garganta. Ahora vamos a ver las enfermedades relacionadas con el sistema inmune. Eso es más como explicar un poco estas enfermedades que ya se dan por inmunodeficiencia o por anticuerpos o por hipersensibilidad. Entonces una de estas es denominada como inmunodeficiencia combinada. Entonces lo que les explicaba anteriormente, el individuo es susceptible a cualquier tipo de infecciones. Entonces ningún microorganismo puede entrar al sistema de él porque el cuerpo no va a poder combatir contra el mismo. Síndrome de inmunodeficiencias adquiridas. Entonces, un ejemplo de estos es el VIH. Cuando el virus daña el sistema inmunitario, entonces se enferma la persona, se agrava o incluso puede morir con cualquier infección leve. Entonces puede ser por medio de un microorganismo que ocasione una gripe y el cuerpo no va a lograr crear inmunodeficiencia contra ellos. El lupus provoca inflamación generalizada y daño de tejido de los órganos afectados. Entonces empieza con un sarpullido en forma de mariposa y produce fatiga y dolor en las articulaciones. Otras enfermedades que encontramos es el tétano. Entonces el tétano es una enfermedad provocada por una neurotoxina producida por la bacteria que ocasiona la parálisis y contracciones musculares. Entonces cualquier herida punzante que tengamos se puede ocasionar esta infección, no se va a sanar fácilmente y al contrario, va a ser tan grave que puede llegar a producir contracciones musculares y parálisis. Encontramos también el accidente isquémico transitorio. ¿Qué es? Es una alteración que se produce por la falta de aporte de sangre al cerebro en forma transitoria. Entonces empezamos a ver en las personas una parálisis en ciertas partes del cuerpo. ¿Por qué se da? Entonces por el bloqueo de una arteria temporal en el cerebro. Y las enfermedades cerebrovasculares que son ocasionadas por el taponamiento de vasos arteriales que irrigan el cerebro. Entonces se producen dolores de cabeza muy fuertes y es muy difícil de tratarlas.
Listo, chicos, muchísimas gracias por la atención. Entonces, la idea es que puedan desarrollar la actividad, que es la elaboración de un mapa mental o conceptual acerca de estas enfermedades, y pues ahí tienen un poco de noción sobre las imágenes, de cómo suceden cada una de ellas. Entonces, éxitos en el desarrollo de la actividad y nos vemos en una próxima clase. Muchísimas gracias.